Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 30 de junio del 2020. En esta sesión vamos a continuar con el tema del virreinato de la Nueva España y lo que conocemos coloquialmente como la colonia. A través de este tema, pretendo que conozcan ustedes un poco más de este periodo que se conoce como la colonia y que en realidad ha sido lamentablemente mal visto durante mucho tiempo. La verdad es que en la historia de México se tiende a estudiar a las culturas prehispánicas creyendo que ya son México. Luego, haciendo un gran paréntesis en la época colonial y prácticamente que la historia patria comienza con la independencia en el siglo XIX. Y bueno, pues hay que comprender que esto no sucede de esa forma y precisamente por eso es que vamos a centrar ahorita gran parte de nuestras sesiones, esta y la que sigue, en hablar de la Nueva España y de los procesos históricos que aparecen en este periodo virreinal. Comenzando ya como lo platicábamos hace dos clases con los mitos de la conquista y prosiguiendo con, vamos, la existencia ahora de un proceso de colonización que se da a lo largo del siglo XVI y todavía más en el XVII y en el XVIII. Entonces, empezar diciendo que, como nos refiere el doctor Antonio Rubial, hay como que 4 cuestiones que nosotros tenemos que hacer para poder comprender eh, el periodo de la Nueva España y a la Nueva España en sí. Y el primer punto es comprender la cronología de la Nueva España, ¿sí? Entender que es un periodo de 300 años. No fueron los mismos indígenas que fueron pues conquistados en 1521, aquellos que están en el siglo XIX durante la Guerra de Independencia. Para empezar, no son las mismas personas físicamente, pero también culturalmente no son los mismos. Hay un periodo de 300 años ahí marcado y que tenemos que comprender en toda su dimensión el hecho de que son 300 años, 3 siglos, ¿sí? Y que por lo tanto podemos nosotros distribuir el, la época colonial en 4 grandes periodos, comenzando por el periodo de asentamiento entre 1521 y por ahí de 1570, en el cual llegan efectivamente los españoles, comienza la conquista de México Tenochtitlan y posteriormente comienza el proceso de expansión de esta Nueva España, primero hacia el centro sur y luego hacia el norte. Además es algo importante que vamos a tocar en un momento más, que es por primera vez que se expande hacia la zona norte de lo que hoy es México. Y por lo tanto, este periodo de asentamiento se caracteriza por una amplia disminución de la población indígena. Ojo, en el siglo XVI, hacia mediados finales del XVI, nos damos cuenta que hay un descenso pronunciado de la población indígena. Pero, ¿cuál es la causa de este descenso pronunciado? Muchas veces se ha dicho, tristemente, que los españoles fueron la causa. Sí es parcialmente cierto, pero no en el sentido que nosotros lo queremos ver. Tristemente,
se ha satanizado a través de la leyenda negra, se ha satanizado mucho la idea de que fueron los españoles, pensando en que los españoles quizá exterminaron a todo lo que tuvieron enfrente y no es el caso. ¿Cuál fue probablemente una de las causas más importantes de que haya habido esta escisión de la población y descenso más bien de la población indígena en Mesoamérica? Pues la respuesta está entre las muchas epidemias, las guerras internas, por supuesto, y el proceso también de colonización. O sea, sí tuvieron que ver algunos de los malos tratos españoles, pero son uno de tantos factores que hicieron posible esto y no el factor principal determinante. De hecho, podemos decir que el factor principal fueron precisamente las epidemias. ¿Por qué? Porque las epidemias, sobre todo de viruela, se desatan en, eh, en Mesoamérica a partir de, de 1521, comienzan a desatarse y los nativos no tenían anticuerpos naturales para poder luchar contra ese tipo de virus y contra las infecciones que también trajeron los españoles. Y esto no es como que a algún español haya pensado en que traía una enfermedad que podía matar a muchas personas. No, simplemente se da por el roce que tienen pues los españoles con los indígenas en este periodo, 1570, 1521 a 1570. ¿Sí? Es cuando se da además la extensión territorial en gran medida hacia lo que es Aridoamérica. Uno de los grandes intereses que tenían los, eh, los españoles, a diferencia de los mexicas, era expandirse al norte, ¿sí? En búsqueda de principalmente metales preciosos. Esto es muy importante, aquellos lugares donde hay desierto son más prolijos a tener metales preciosos y bueno, encontrarán por supuesto grandes minas al norte del país. Por otra parte, tenemos en la segunda etapa, que es cuando se dan las estructuras complejas, entre 1570 y 1630, cuando comienzan a formarse los pequeños reinos que van a conformar ese virreinato de la Nueva España. No podemos entender a la Nueva España sin comprender que forma parte de un reino, de un imperio muy grande, que es el Imperio Español, el Imperio Carlos V, Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio, quien acumula en su persona el poder sobre Castilla, sobre Aragón, sobre Flandes, sobre el Sacro Imperio, todos los territorios del Sacro Imperio, lo que hoy es Alemania, vamos, eh, y Nueva España, Perú, se le van agregando, ¿sí? Son pequeños reinos que se van agregando cada vez más al imperio de la Nueva España, al imperio español, perdón, a la monarquía hispánica del siglo XVI, que se expande territorialmente de una manera enorme. Y es en este periodo, además, en el cual eh, pues va a morir finalmente Carlos V y poco antes de morir, en 1550, 56, 58, él abdica al trono, la abdicación de Carlos V, a través de la cual él separa sus dos principales reinos. Todo lo que corresponde a España y y sus conquistas son heredadas a Felipe, a su hijo Felipe, que se convierte en Felipe II, y lo que es el Sacro Imperio, Alemania, se le cede a Fernando, a su hermano Fernando, que se va a convertir en Fernando I del Sacro Imperio.
Esto en la década de 1550. Si nos damos cuenta, es en este periodo en donde podemos ya dejar de hablar de un solo imperio, porque, ojo, este imperio de Carlos V era bastante extenso, ¿sí? Era tanto territorio que decide él separarlo en dos imperios y, por lo tanto, bueno, ya tenemos aquí ahora el Imperio Español, ¿sí? Y es cuando empiezan a formarse todos estos reinos y todas estas unidades administrativas y se forma una estructura piramidal en la cual el rey es quien va a nombrar a, eh, a los virreyes. Virrey significa vicario del rey. El virrey es un representante del rey en, eh, en un determinado territorio, en este caso la Nueva España. Y no solo eso, el virrey tiene y se encuentra asistido por un consejo. Lo que es la administración de justicia del rey no se podría entender sin los, sin los consejos que ejercían esta actividad de impartir y administrar justicia. Y obviamente hay un consejo para Castilla, otro para Aragón, y habrá obviamente un consejo de Indias, ¿no? Que es el encargado de los territorios de las Indias occidentales. Es cuando surge además este concepto de que sí, pues sí son las Indias, pero son las Indias occidentales, a diferencia de las Indias orientales, que es propiamente dicho la India, ¿sí? Muy importante porque esta es una categoría jurídica, no es una categoría eh, racial, ¿sí? Es jurídicamente se conoce como indios aquellas personas nativas, ¿sí? Que fueron colonizadas y que ahorita vamos a platicar del papel que tenían propiamente dicho los indios en el rol de la América conquistada, de la América colonizada por España, pero eso lo vamos a tocar en un momento más. Reitero, entre 1570 y 1630, en ese transcurso entre el siglo XVI y XVII, se expande el, se expande el reino, los distintos reinos y se crean los reinos fronterizos. Además, es cuando nominalmente podemos decir que entran al reino de la Nueva España lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, la Alta California. Ojo, porque cuando en unas clases más platiquemos sobre la guerra de intervención de los Estados Unidos en México, tenemos que entender que estos territorios en el mapa eran en este caso, la Nueva España, pero no estaban del todo ocupados. La densidad de población que tenían en ese momento era muy baja. Lo que normalmente se hacía para tratar de colonizar esos espacios era que se cedía ese territorio, se nombraba gobernador a una persona que por sus propios medios tenía la obligación de llevar personas ahí a asentar eh, ciertas colonias, crear ahí una ciudad, pueblos, rancherías y todo esto para tratar de poblar, pero lo tenía que hacer por sus propios medios. La, el único aliciente que tenía era que obviamente él iba a ser el gobernador y que, por supuesto, todo lo que encontraran ahí de minas, pues iba a ser para él. Ese era uno de los grandes alicientes para que poco a poco se fueran poblando estos territorios al norte de lo que hoy es México y lo que hoy es la zona del desierto de Sonora y todo esto. Después de 1630 y, y digamos que ya imperando prácticamente pues hasta la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII, hay una estructura de poder muy consolidada en la Nueva España. Este es el tercer periodo
en el cual eh, continúa expandiéndose, alcanza su máxima expansión el imperio español y hay una apropiación cultural. Por primera vez se dice somos novohispanos y hay cierta diferencia entre Nueva España y España, ¿sí? Ya no somos exactamente iguales, hay una identidad propia, ¿sí? Es además el periodo del siglo de oro español, además son periodos muy interesantes para la cultura, pero además cuando se construyen las grandes catedrales, las grandes iglesias del momento, que van a ser características de lo que es la Nueva España y el periodo virreinal. Y después de la Guerra de Sucesión Española, en el siglo XVIII, de la que ya platicaremos, viene un periodo de reformas borbónicas que va a dar paso al proceso de independencia. Esto es de total importancia comprenderlo, que las independencias del siglo XIX no se pueden entender solamente estudiando el proceso de conquista, sino que es necesario entender también el proceso de las reformas borbónicas que se dan hasta el siglo XVIII. A través de esta serie de reformas es que comenzará el descontento general que finalmente va a llevar a la independencia de las distintas colonias. Ahí sí, el intento por parte de la monarquía de apropiarse de sus colonias y convertirlas en verdaderas colonias y no en entidades independientes. Ojo con esto, porque en estos primeros tres periodos, en los periodos de la monarquía heredera de Carlos I y V del Sacro Imperio. En este periodo vamos, de 1521 hasta entrado ya el siglo XVII, XVIII, incluso principios del XVIII, podríamos decir que las colonias no eran tales, es decir, no eran como tal una colonia que forzosamente rindiera tributo a la corona y fueran estados dependientes, sino que más bien eran estados adheridos en lo que llama el doctor Rubial una especie de muégano que se había creado a partir de varias alianzas. La primera de ellas, pues desde que se unieron Castilla y Aragón con el matrimonio de los reyes católicos y poco a poco se van consolidando. Inclusive cabe hacer mención que una de las intenciones que habían tenido los reyes católicos era también unir un poco su reino con Inglaterra al casar a su hija con el, con el rey de Inglaterra, en ese tiempo Enrique VIII, pero bueno, esa es una historia bastante compleja que ya platicaremos en tercer cuatrimestre cuando hablemos de la reforma, de por qué no se logró unir esos dos reinos de una forma, pero era el tiempo en el que así se iban haciendo las alianzas y sin embargo cada reino preservaba su idiosincrasia, parte de su cultura y obviamente en el caso de la Nueva España es en este periodo en el que forja una cultura mestiza, ¿sí? Hay autores que refieren que el mestizaje como tal no se dio. Lo cierto es que tenemos que tener mucho cuidado con el mestizaje, con las ideas del mestizaje, porque se suele creer que el mestizaje ocurre entre un español y una indígena y viceversa, ¿no? Una española y un indígena. Sí se llega a dar, pero algo que tenemos nosotros que comprender es que más bien este mestizaje incluyó por lo menos otras dos raíces de las que no siempre se toca, que son los, eh, los africanos y los asiáticos. Existen
eh, lamentablemente no contabilizados porque no había censos de población y además la esclavitud estaba prohibida, por lo tanto traer esclavos de África era una actividad que se hacía de contrabando, pero eh, había negros en el sentido más genérico de la palabra, no es racial la cuestión, personas de África que llegaban la, a la Nueva España en ocasiones como esclavos y en ocasiones traídos como fuerza de trabajo, no necesariamente esclavos, pero llegaban, ¿sí? Y el punto es que también ahí hubo mestizaje, ¿sí? Y en gran medida, a veces se han llegado a preguntar, y suele pasar, ¿no? Que decimos, bueno, pero es que yo no veo negros en México, ¿sí? Y, y bueno, pues creo que muchas personas basta con que se miren al espejo para que puedan ver que sí hay negros en México. ¿Por qué razón? Porque muchas veces negamos el hecho de que haya afrodescendientes en México, incluso lo platicaremos también un poco más adelante, pero algunos héroes de la independencia eran afrodescendientes. Y a nosotros se nos ha hecho creer que eran criollos. Sí, legalmente eran criollos, estaban registrados como criollos, pero eran afrodescendientes. En cuanto a la cuestión racial, eran afrodescendientes. Había mucho afrodescendiente en la Nueva España y también asiáticos en una menor proporción, pero sí los había. Y entonces, si nosotros, en vez de pensar un europeo, un americano, igual a mestizaje, pensamos en estas cuatro raíces mezcladas entre sí, pues tenemos entonces un pueblo completa y absolutamente mezclado, como podemos nosotros apreciar en basta con salir a la calle y darnos cuenta que sí, efectivamente existen. Lo que pasa es que eh, solemos negar esas otras dos raíces y además suele creerse que el mestizaje nada más fue entre europeos e indígenas y no fue así. Se dio entre esas cuatro raíces, por lo menos, ¿sí? Y eso obviamente provoca que eh, la gama del mestizaje en América Latina y principalmente en la Nueva España sea muy notorio. Obviamente, este proceso de mestizaje va de la mano, aparejado con una conquista militar de la que ya platicamos la sesión pasada, pero también con un aspecto que nos debe de interesar mucho, que es la conquista espiritual. No se puede entender, es muy importante, no se puede entender a la Nueva España, no podemos entender a Nueva España si no comprendemos que hay una evangelización. Dice el doctor Rubial, y dice muy bien, que las religiones mesiánicas de la época, las dos grandes religiones mesiánicas, tienen una visión de expansión global, ¿sí? Hay dos grandes religiones mesiánicas a nivel mundial que además acaparan prácticamente a dos terceras partes de la población a nivel mundial actualmente, que son el cristianismo y el islam. Y las dos descienden directamente de la religión judaica. En ambos casos, tanto una como otra van a tratar de expandirse y llegar a todos los confines de la tierra. Cuando los españoles católicos cristianos llegan a lo que es hoy América, pues llegan pensando también en la evangelización. Sí,
Efectivamente hay malos tratos y eso es algo que también tiene que comprenderse y el proceso de conquista no fue precisamente pacífico, hay una conquista armada, hay procesos armados, pero precisamente esos procesos armados tienen su justificación por parte de los conquistadores en que están salvando las almas de los colonizados. Vamos, los indígenas que no se quieren por la buena convertir al cristianismo, pues tendrán que ser convertidos por la mala porque estamos salvando sus almas. Eso es muy importante y ojo, no en todos los casos hay una lucha armada directamente. Hay casos concretos como Tlaxcala que no son a través de una lucha armada, sino que ellos voluntariamente se unen a los españoles. Muy importante, como decía en algún momento también el maestro Hugo Betancourt, el hecho de que a los nativos les haya ido peor en el proceso ya de colonización, no quiere decir que ellos no hayan pensado en un primer momento en que se estaban liberando de los mexicas al unirse a estos sujetos blancos que acababan de llegar. Esto es también importante y así es como sucede en esta primera etapa, en la primera etapa del virreinato. Posteriormente surgirán entonces las estructuras complejas, ¿no? Y surgirá el virreinato, ¿sí? Reitero, el rey nombraba a un virrey y nombraba a un consejo, que eran sus representantes, y así le permitían al rey tener control sobre esas tierras en las cuales pues era muy difícil gobernar un territorio que se encontraba a 3 meses de viaje en barco. Entonces, la única forma era establecer un gobierno local que fuera y respondiera directamente a la corona española. Pues bien, entonces sucede de esta forma. Además, tiene que ver con que la estructura bastante compleja del virreinato no se puede tampoco entender sin el papel de la Iglesia Católica. Comprenderemos también que hay dos grandes líderes que funcionan en este periodo, que son el rey, por un lado en los asuntos civiles, y el papa en los asuntos eclesiásticos. Pero pasa algo muy curioso en el caso de la monarquía hispánica que no va a suceder con otras monarquías, y es el hecho de que el rey de España goza de una facultad muy interesante que es el patronato real. La posibilidad que tiene el rey de España de nombrar directamente a los obispos, en tanto que en otros lugares y por lo general el rey nombraba a, a los virreyes, a los alcaldes, a los concejales, etcétera, y el papa nombraba a los obispos y a los arzobispos, pues en la Nueva España no sucede de esa forma. De ahí que si ustedes se dedican a leer algunos textos de la época, por ejemplo, en la novela de Los Tres Mosqueteros, hay un, este, un cuerpo de agentes del rey, que son los mosqueteros, y están en contraposición a la guardia del cardenal, en ese caso Richelieu, y siempre están en pique porque mientras unos responden a su majestad, el otro pues responde al papa. He ahí el punto. Pero en el caso de España no suceden las cosas así. El rey nombra directamente a los obispos. ¿Por qué? Porque tiene el patronato real. En el caso español, esa facultad se hace tan obvia que por lo tanto tiene acumulado el poder el rey.
el Papa no tiene injerencia en las colonias de España porque todo eso pertenece al rey y el rey es quien nombra y remueve libremente a los obispos a lo largo y ancho de la Nueva España y de los distintos virreinatos que también surgirán, como es el caso del Perú. Por esa razón, podemos decir que sí se tiene una verdadera monarquía absoluta en ese momento, en donde el rey tiene el poder directo de nombrar y remover libremente obispos, cardenales, todo lo que quiera dentro de la iglesia y también puede hacerlo dentro del gobierno civil. Y sin embargo, en estos primeros 3 periodos, vamos de 1521 hacia 1700, por ahí así. En esos 3 periodos, la forma en cómo funciona la Nueva España es más bien local, ¿sí? Si bien es cierto, hay un gobierno central que responde a España, efectivamente, pero también hay gobiernos locales. Y se da este proceso de apropiación cultural, cómo somos, quiénes somos y cómo nos diferenciamos de España. Obviamente, esa es una de los grandes detonantes del surgimiento de la identidad nacional de México, como lo veremos eh, en sucesivas clases. Obviamente, todo esto va a tener un punto de quiebre en la Guerra de Sucesión Española y en los momentos posteriores. Voy a referirme en este momento a la Guerra de Sucesión y, primero que nada, comprender que una monarquía funciona de forma hereditaria. Siempre, siempre, siempre que hablamos de una monarquía, hablamos de un rey que al morir tiene un heredero, el cual, pues obviamente es quien debe de acceder al trono. En el caso de España, esta monarquía podía ser también testamentaria, es decir, había un testamento, el rey podía dejar en su testamento a quién le iba a corresponder el ejercicio del poder. Podía heredar los tronos y, como sucedió en el caso de Carlos I, que aunque él lo hace estando vivo, pero podía separar sus distintos reinos. Lo que sucede es muy interesante. Carlos II de España, muere sin tener un heredero al trono, sin tener un heredero aparente al trono. Y esto provoca que la sucesión del trono se vuelva ríspida, porque como ya habíamos dicho, Carlos había separado los tronos en el siglo XVI. Y en el XVIII hay por lo menos 2 herederos no aparentes, pero con el mismo derecho al trono, que son el príncipe de Francia, Felipe, y el príncipe del Imperio Austrohúngaro. Bueno, de Austria más bien, el príncipe de Austria. Todavía no existía el Imperio Austrohúngaro. El príncipe de Austria, el archiduque de Austria. Eran 2. Y pues eso obviamente va a provocar colisión entre ambos reinos, Francia y Austria. ¿Qué sucede? En el testamento de Carlos III, Carlos II, perdón, en el testamento de Carlos II se deja a Felipe, ¿sí? El testamento dice que el reino se le hereda totalmente a Felipe y que no debe de haber pérdidas territoriales, ni separar el trono, ¿sí? No debe de separarse ni dividirse en partes. Pues
Obviamente Felipe asume, pero el archiduque reclama el trono, ¿sí? Reclama que él también tiene el mismo derecho, porque están en igualdad de condiciones, porque los dos son sobrinos del rey. E inicia una guerra entre España, la España liderada por Felipe, y Austria, en la cual intervendrán Inglaterra y Francia tratará de apoyar a su heredero, pero uno de los grandes problemas que se veía ahí es que si Felipe heredaba el trono de España, podría heredar también el trono de Francia y unificar esos dos reinos. Ese fue, de hecho, el punto de quiebre en la guerra, y estalla una guerra que dura algunos años y termina con un tratado, el Tratado de Utrecht, en el cual se le queda el trono a Felipe, pero él tiene que renunciar a sus derechos hereditarios en Francia y además el espacio de Gibraltar, que es la puntita sur de España, se le queda a Gran Bretaña, a Inglaterra. Por esa razón es que Gibraltar es territorio británico y no territorio eh, español, a pesar de estar en la península ibérica y nominalmente donde debería estar España. El detalle es este, y la observación que yo tengo al respecto es esta. Si las cosas iban tan mal en las colonias, ¿por qué razón no se independizan en este momento que era el siglo XVII? ¿Por qué no deciden independizarse en ese momento y por qué lo hacen hasta un siglo después? Bueno, porque a partir de la Guerra de Sucesión Española es que las cosas van a cambiar para mal para las colonias, pero no podían saberlo. Las colonias hasta ese momento estaban en cierta cohesión con la corona y sobre todo habían apoyado a Felipe eh, como heredero al trono, ¿sí? Hay un papel activo por parte de las colonias para apoyar al monarca, que finalmente era el monarca legítimo porque había heredado el trono a través del testamento de su tío. Es decir, no hay en ese momento una intención de separarse, como sí lo habrá 100 años después, cuando Napoleón invade España. Ahí sí habrá un proceso de independencia de las colonias en América. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Les pido por favor, en la plataforma dejaré un pequeño ensayo que necesito que ustedes realicen. En la página de Facebook indiqué cuáles son los requisitos que tienen que tener todos los ensayos que yo pido. Por favor, revísenlos. Ese ensayo lo tienen que redactar ustedes. No debe de provenir de Wikipedia o de cualquier otro lado. Y importante, sigan las instrucciones de cómo se debe de entregar. Por favor, hay un tipo de letra y hay un interlineado y un formato especial para el documento. Por favor, háganlo y síganlo al pie de la letra, porque es la forma en la que yo lo puedo calificar, ¿sí? Si está en un tipo de letra que no es, les va a perjudicar en su calificación. Por favor, sigan las instrucciones. Muchas gracias y que tengan un excelente día.